Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Dentro de esta nueva etapa de desarrollo curricular, nos adentramos a la unidad temática 5, el lenguaje literario y científico, fuentes de documentación escrita. En esta primera parte, nosotros observaremos algunos aspectos interesantes sobre la diferenciación entre el lenguaje que utilizamos para la literatura y aquel lenguaje que utilizamos para la redacción de textos científicos y dentro de una vida académica o laboral. Ahora bien, nosotros recordamos algunos aspectos considerables para poder adentrarnos a la comprensión del texto en sí. Recordamos que el texto llega a ser una unidad lingüística y comunicativa. Un texto, la palabra proviene del latín textum, que significa entretejido, es una actividad lingüística comunicativa. Ahora bien, el texto es producto de una actividad verbal humana. Por lo tanto, su carácter será social y tendrá obviamente una contextualización específica a un grupo humano. La estructura de un texto dependerá de aquellos lineamientos que el emisor y el receptor podrán tener de común acuerdo. Y recordemos siempre, un texto puede ser tanto oral como también escrito. Los textos orales y escritos tienen diferentes características, pero van a la par. El texto, como unidad lingüística y comunicativa, tendrá propiedades textuales. Recordemos que estas propiedades textuales llegan a ser tres. ¿Y cuáles son? La adecuación, la coherencia y la cohesión. La adecuación es el conocimiento y dominio de la diversidad lingüística, en tanto que el emisor y el receptor tendrán que conocerse en relación al desarrollo cognitivo a nivel intelectual, a la edad y también a la formación dentro de un espacio cultural y social. ¿En qué se basa la adecuación? Que un texto tiene que estar orientado para un grupo humano determinado, puesto que un texto será comprensible para algunos e incomprensible para otros. Por lo tanto, el autor tendrá que pensar el texto orientado hacia un grupo específico. Por ejemplo, un autor universitario, si escribe para niños de preescolar o del nivel primario, será muy complicado el poder expresar sus ideas, puesto que los estudiantes de este nivel, los niños de este nivel, no podrán comprenderlo. De la misma forma, estudiantes del nivel de secundaria tal vez no podrían buscar textos especializados para un postdoctorado, puesto que aún no se encuentran preparados para este nivel. Por lo tanto, la adecuación será el conocimiento del autor como el receptor. La coherencia será cómo la información se llega a seleccionar y cómo la misma llega a poder disponerse en una estructura que tenga cierto sentido lógico. Para finalizar, la cohesión llega a ser aquellos mecanismos sintácticos y léxicos que enlazan las diferentes unidades del texto. Ahora bien, nosotros nos abocamos a que el texto científico tiene un carácter especializado y de ahí que tendrá ciertas características. Recordemos que en un texto científico habrá un tema del cual se discurrirá. Por lo tanto, habrán diferentes criterios pragmáticos para que el emisor pueda entender el tema. Y todo ello tiene que ir de la mano de la condición cognitiva tanto del emisor como del receptor. No solamente es comunicar ideas, no solamente se transmiten las ideas, sino que se tiene una pléyade de recursos para que el emisor pueda entender de la forma más cabal posible las ideas que puede tener un autor. De la misma forma, el propio emisor tendrá que tener diversas competencias para poder entender la posición misma que el emisor pueda tener. Es decir, saber el estilo del emisor, la intención comunicativa, la formación académica,
y también algunas características que influyen dentro de su propia persona. De esta manera se podrá tener un buen resultado en su comprensión. Un texto científico es una producción lingüística que sirve para expresar y transmitir conocimiento especializado. De la misma forma, tendrá características lingüísticas en relación a el manejo de un nivel léxico técnico. De la misma forma, en relación a las características pragmáticas, el propio emisor tendrá que conocer el tema, conocer a los interlocutores y en qué situación comunicativa se puede otorgar un texto. Para finalizar, recordemos que las características del texto científico básicamente se orientan hacia la utilización de la función del lenguaje, que es la representativo referencial. De ninguna forma poética, ya que el texto científico se va a caracterizar por esa objetividad. Por lo tanto, no sería necesario un diálogo o un lenguaje figurado para expresar ideas. De la misma forma, tiene como característica la despersonalización. Quiere decir que no se escribe en primera, segunda o tercera persona, como un texto literario. Básicamente, el estilo utiliza palabras que no pertenecen a una persona gramatical específica. Si bien tienen muchas consideraciones o están relacionadas hacia la tercera persona del nivel singular, por lo general los verbos tienen que utilizarse de forma impersonal. No se puede dar los casos en los cuales en un texto científico se puede hablar en primera persona o entablar un diálogo con el emisor. La modalidad neutra u objetiva es lo que mencionaba. Por ejemplo, en lugar de utilizar la frase he podido comprender que el texto informativo no es literario, utilizaremos la forma impersonal del verbo. Se pudo comprender que el texto informativo es un texto no literario. La claridad y precisión. Los términos no tienen que ser ambiguos, sino que los tecnicismos tendrán que referirse a una sola realidad. Y para finalizar, hay una organización estructural. Cada texto científico tendrá en sí una organización que está avalada por un grupo de investigadores, un grupo académico que durante años ha ido realizando aportes y teniendo una estructura específica para cada uno de los textos que se hagan en este orden. Asimismo, un texto científico tendrá una organización estructural con apartados y subapartados. El uso de una tipografía, es decir, el tipo de letra será específico para cada tipo de texto científico. Aquí es donde entran las famosas normas APA y otras formas de requerimiento que las universidades, grupos académicos, organizaciones científicas y académicas tienen para poder realizar producciones intelectuales. Y la presencia de gráficos y esquemas. Si es de forma objetiva, se podrá cuantificar cualquier tipo de información. En relación a las características léxicas, los textos tendrán como factor clave la terminología. Nosotros entendemos que a mayor tecnicismos que se manejan, habrá mayor densidad de contenido especializado. De la misma forma, en relación a las características pragmáticas, el texto científico y los demás textos literarios se diferencian en que al autor le corresponde mucho el conocimiento del grado de comprensión interlingüista. Es decir, un grupo técnico prepara un texto para que lo lea o para que lo escuche si es un texto oral, determinados grupos de personas que tienen una formación similar, inferior o superior, pero que se encuentra relacionado con el nivel con el tipo de conocimiento. Hay un nivel de especialización del texto. Habrá de esa forma densidad terminológica, es decir, tecnicismos, palabras que serán parte del conocimiento de un grupo humano determinado. Un grado de redundancia y variación expresiva
y el grado de comprensión de los destinatarios. No es lo mismo hacer un seminario de odontología para dentistas que hacer un seminario de odontología para estudiantes de derecho. De eso se trata, obviamente, el conocimiento que tiene que haber en relación a la comprensión y especialización de los destinatarios. Y de esta forma nosotros hemos llegado a la finalización de este tema. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.